Hola, bienvenidos a la segunda clínica de integridad. Estamos muy contentos que hayas decidido seguir aprendiendo con nosotros en este programa de las clínicas de integridad. Mi nombre es Leonela Barreto Dillon y seré tu guía virtual a lo largo de este video. Esta clínica pertenece a un programa cuyas sesiones virtuales con prestadores de servicio de agua y saneamiento de Honduras se realizaron a mediados del año 2025. Esta clínica 2 está dedicada a la transparencia en la gestión de contrataciones. La sesión virtual con prestadores de servicio de agua y saneamiento de Honduras se llevó a cabo el 3 de junio del 2025 y fue facilitada por Virginia María Escurrena de las organizaciones SIWI e IVL. Estas son las grabaciones de esa sesión que verás aquí en este video mientras se presentan los contenidos temáticos. Por eso algunas veces me verás a mí como tu guía virtual y otras veces escucharás la voz de Virginia. Empecemos por los objetivos de la Clínica 2 que lograrás alcanzar al final de la sesión. El primero es que podrás crear contenidos para la publicación de información acerca de procesos de contrataciones que sean relevantes para los oferentes potenciales. También conocerás las buenas prácticas de comunicación en procesos de contratación tomando en cuenta los criterios y las características de la normativa vigente en Honduras. Y por último, podrás asegurar que la información publicada sea relevante, oportuna, en el formato y el lugar adecuado y clara para los candidatos. En esta clínica estaremos viendo los siguientes temas. El tema 1 es de principios básicos del proceso de la transparencia en contratación y en el tema 2 te presentamos herramientas útiles para la gestión de contratación transparente. Al final de la clínica 2 te presentaremos una herramienta práctica que te ayudará a preparar piezas informativas efectivas para una gestión de contrataciones transparentes. Empecemos entonces con el primer tema que trata sobre los principios básicos de la transparencia en la contratación. A partir de este tema y a lo largo de las siguientes diapositivas, escucharás la voz de Virginia, grabada durante la sesión virtual que se llevó a cabo a principios de junio del 2025. A continuación, Virginia comienza su exposición con las principales fuentes de información consultadas. Adelante, Virginia. Las principales fuentes de información que consultamos para hacer esta clínica es la principal, la legislación de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado, ONCAE. Sobre todo tienen la información que ellos publican en la página web está muy bien, está muy interesante y tienen documentos modelos donde ustedes tienen los formatos en los que se necesita para hacer todas las contrataciones de una manera organizada y respetando la legislación vigente, así que es muy recomendable. Y por otro lado, también nos basamos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Los que estuvieron en la primera sesión con Leonela escucharon más el detalle de la ley, particularmente en el inciso que habla de la necesidad de publicar los detalles de las contrataciones. Vamos entonces a qué es una adquisición. ¿Qué se considera una adquisición? Es el proceso formal por el cual la administración pública obtiene bienes o servicios para ejercer sus funciones mediante un contrato con un proveedor siguiendo los principios y procedimientos de legislación vigente. Aquí hago un parante, un capítulo aparte, porque no todos, de ustedes como proveedores de servicios en Honduras, no todos forman parte de la administración pública, eso lo sabemos, depende su naturaleza jurídica, ¿no? El tipo de formato, la identidad que cada organización tiene, tienen juntas de aguas, tienen delegación de municipales, etcétera. Pero ¿qué ocurre? Que cuando nosotros damos una clínica de integridad para contratación, vamos a ser los más estrictos posibles. En derecho hay una máxima que dice quien puede lo más puede lo menos. Es decir, nosotros queremos mostrar las maneras de contratación más transparentes y después, aunque no sea obligatorio por la ley para ustedes como juntas de agua, por ejemplo, por lo menos tienen las herramientas para hacerlo. Eh, Creemos que los principios pueden ser aplicables aunque no sean obligatorios y eso siempre les va a dar beneficios. ¿Por qué? Porque hay muchos beneficios de una gestión de contratación
transparente y podemos después ahondarlos en el debate cuando tengamos la posibilidad. Pero por lo menos, como mínimo, los beneficios que vamos a ver son que se protegen los intereses públicos esenciales cuando son bienes de administración pública, garantizando el uso eficiente de fondos. Eso es válido para todo el tipo de naturaleza jurídica de organización. Cuando uno tiene mayor cantidad de concurrentes, es probable que la calidad de un producto sea mejor y que se consiga a menor precio. Se previene la corrupción, ¿no? La colusión entre un contratante y un candidato o un proveedor potencial, promoviendo una competencia justa y sostenible. Siempre cuando se abre un concurso a diferentes potenciales candidatos, es esperable que el contrato termine teniendo un producto de mejor calidad, de menor precio, con mejores condiciones, por la competencia entre diferentes oferentes, ¿no? También otro beneficio es que se puedan elegir proveedores que ofrezcan las mejores condiciones en términos de relación precio-calidad, términos de entrega, etcétera. Y se pueden minimizar los riesgos, entre otros de reputación, porque riesgos hay muchos de contratar mal, pero no se puede minimizar los riesgos de que salga en un periódico, por ejemplo, que la junta de agua tal, que el proveedor tal tuvo un contrato por corrupción y que después los servicios no fueron brindados de la manera que la gente espera, ¿no es cierto? Entonces, hay muchos beneficios de contratar de manera transparente. Ahora vamos a ver cuatro como puntos fundamentales dentro de lo que es la gestión de contratación transparente. Los principios, los riesgos, la segregación de funciones y las modalidades. Vamos a los principios. Eh, por supuesto, estamos hablando de contratación íntegra, por lo tanto, tiene que ser contratado con integridad y de manera ética, asegurando justicia y evitar cualquier comportamiento corrupto o poco transparente. Y los principios generales, hay muchos, pero nosotros destacamos cuatro. Uno es el trato igualitario, o sea que situaciones similares deben ser tratadas de la misma manera, mientras que situaciones diferentes deben ser tratadas de una manera distinta, a menos que haya una justificación objetiva. Es decir, todos los proveedores de papel para oficina deben ser tratados de la misma manera. Todos los proveedores que provean algo específico y que no se pueda comparar con otra cosa, deben ser tratados de manera diferente, pero no pueden los proveedores que provean lo mismo ser tratados diferente por razones de parentesco, de cercanía, etcétera. Transparencia. Se debe garantizar que un número suficiente de proveedores tenga la oportunidad de participar en el proceso, asegurando la competencia justa. El proceso de toma de decisiones debe ser claro y comprensible. Es decir, quien ganó debe saber por qué ganó. Quien no ganó debe saber por qué el que ganó ganó. Cuáles son las condiciones, las características por las cuales fue elegido uno y no otros, ¿sí? La proporcionalidad. Los criterios y requisitos deben ser apropiados con respecto a los objetivos y no ir más allá de lo necesario. Es decir, depende de qué se busque, deben ser los requisitos. No se pueden poner una cantidad compleja de requisitos cuando lo que se procura es algo que es libre de acceso al mercado, ¿no? Y no discriminación. Ningún proveedor puede ser excluido en función de su nacionalidad o por criterios no relacionados con la calidad del producto o servicio que se busca, ¿sí? No se puede discriminar. Los riesgos, lo que se ve más comúnmente en los procesos poco éticos de adquisición. Fraude en ofertas, esto habrán escuchado hablar, la manipulación para asegurar que un proveedor específico gane el contrato, ¿no? Se ponen en la descripción de las tareas o del producto buscado características que solo puede proveer un cierto proveedor solamente para ser beneficiado, para beneficiarlo a él. Incompatibilidad, esto también es bastante común, un conflicto de interés entre funcionarios públicos y las empresas y alguna empresa privada, que sea de su propia propiedad o que sea de algún amigo. Favoritismo y nepotismo, el otorgamiento de contratos basados en relaciones personales, ignorando las calificaciones o las necesidades de contratación específica. El uso ilícito de la contratación directa, evitar la competencia para conceder contratos directamente sin justificación, es decir, utilizar la contratación directa en vez de como una excepción, como una regla. La oferta baja, esto se ve bastante también y es que el contratante hace una oferta para ganar la licitación de un precio bajo, gana la licitación por precio bajo y una vez que la ganó y tiene el contrato empieza a subirla porque estos servicios no estaban incluidos en el contrato o un cambio de precio, etcétera, y terminan pagando, en este caso, el proveedor mucho más de lo que debería.
Y la división de adquisiciones es la separación artificial de contratos para evitar procedimientos más estrictos. Es decir, cuando la norma dice que a partir de cierta cantidad de lempiras ustedes tienen que hacer un contrato público y entonces dividen esa compra en diferentes pedazos pequeños, diferentes partes pequeñas, para que no entre em, en ese nivel de lempiras de dinero en el que necesitan hacer una contratación pública. Se ve bastante seguido también. Un punto importante de las contrataciones transparentes es la segregación de funciones. Y principalmente, toda contratación debe tener dos funciones, roles y responsabilidades. El líder de la adquisición y el comité de evaluación, que no deben ser, por supuesto, de la misma persona, no deben estar mezcladas. El líder de la adquisición es la persona que asume la responsabilidad general del proceso y describe lo que se quiere comprar, da las características, eh, busca en el mercado, busca los precios de referencia, etcétera. No es un título que sea una posición específica, depende de la organización, pero en general no, es solamente para cada compra hay una persona que es el líder de la adquisición. Y el comité de evaluación es el grupo de personas formado para el proceso específico, que hacen la evaluación de las ofertas, ¿sí? Y toma la decisión de qué oferente va a ser contratado. Se crea también para cada proceso de adquisición, es importante que sea rotativo, que no sean las mismas personas que siempre están formando parte del proceso del comité de selección. Y siempre el número de miembros debe ser impar en el caso que haya que desempatar. Esto es importante, porque aquí esto lo vamos a ver también en el trabajo práctico que ustedes van a hacer dentro de un rato, ¿no? Que son las modalidades. Entonces, yo supongo que muchas de estas modalidades son familiares para ustedes, las conocen, las han hecho, las han ejecutado. Pero siempre es bueno volver un poquito a la base y volver a lo que la ley dice y volver a la caracterización de cada una de estas modalidades. Son las cuatro principales, también hay contrato marco, pero vamos a enfocarnos solamente en estas para que tengamos una refrescadita de qué dice la ley sobre cada una de estas cuatro modalidades de contratación. La licitación privada es un procedimiento de selección, y lo voy a leer porque la ley, cada palabra en lo que es legal tiene su peso y tiene que ser respetada, ¿sí? Por eso vamos a ir específicamente a lo que dice la formulación legal. La licitación privada es el proceso de selección de contratistas de obras de servicios públicos o de suministro de bienes o servicios que consiste en la invitación expresa y directa a determinados oferentes calificados en número suficiente para asegurar precios competitivos y en ningún caso inferior a tres, a fin que presenten ofertas para la contratación de obras públicas en el suministro de bienes o servicios ajustándose a las normas. Es decir, licitación privada es una invitación a determinados potenciales oferentes que no son que nunca serán menos de tres. Licitación privada. Licitación pública. Es el procedimiento que consiste en la invitación pública a los interesados que cumplan los requisitos previstos en la ley para que, sujetándose a los pliegos de condiciones, presenten las ofertas por escrito, entre las cuales el órgano responsable de contratación decidirá la adjudicación del contrato de acuerdo con los criterios previstos por la ley. ¿Sí? Es una licitación abierta, no se indica quién está invitado. Se publica y todos pueden participar, los que tengan ese producto que ustedes tendrían que comprar. Concurso público o privado es un procedimiento que consiste en la invitación privada o pública a potenciales interesados para que presenten ofertas técnicas y económicas para la adjudicación de contratos de consultoría, sujetándose a los términos de referencia y además condiciones establecidos por el órgano responsable de la contratación. ¿Sí? Ese es un concurso público o privado. Y la contratación directa, como medida de excepción, es un procedimiento aplicable en situaciones de emergencia o las demás situaciones de excepción previstas en el artículo 63 de la Ley de Contratación del Estado. Tengamos estas cuatro modalidades frescas en la cabeza porque vamos a trabajar con ellas en el trabajo práctico dentro de un ratito. Aquellos que participaron de la primera sesión recordarán los atributos de la transparencia efectiva, que son relevancia, formato adecuado, oportunidad, lugar adecuado y la claridad. Es decir, cuando nosotros queremos publicar una información para que tengamos transparencia efectiva como organización, ahora estoy hablando como una organización prestadora de servicio como ustedes, tenemos que asegurarnos que tengan estos 5 atributos nuestra comunicación, ¿no? En el reglamento de la Ley de Transparencia Activa
los nombran de diferente manera. Voy a repasarlos solamente porque puede haber gente nueva y además porque vamos a trabajar también con ellos dentro de un ratito en el trabajo práctico. Entonces, cuando hablamos de relevancia, la relevancia es la utilidad que la información tiene para el público objetivo. O sea, ¿por qué es importante que esta información sea pública? Para quien va a ser lector de esa información o que recibe la información, ¿sí? ¿Cuál es el formato adecuado? Es cómo se presenta la información, si es un post, un video, un mensaje, un texto. ¿En qué formato nosotros como prestadores de servicio vamos a publicar cierta información para que en este caso, el potencial oferente lo reciba de la manera que lo tiene que recibir? ¿Sí? La, la oportunidad, ¿cuándo es el momento oportuno? Si nosotros vamos a presentar una información de que va a haber una licitación pública para algo muy complejo dentro de una semana, no todos los potenciales oferentes se pueden preparar. Y hay uno que quizás sí se puede preparar, o porque ya estaba preparado antes. Entonces, es muy importante que se haga con tiempo para que la mayor cantidad de potenciales oferentes puedan recibir la información y prepararse para postular como candidatos dentro de esa contratación. El lugar adecuado, la compatibilidad de acceso, donde el acceso público, donde el público objetivo puede encontrar y acceder fácilmente a la información. Es decir, si eso es algo físico, donde hay una plaza, donde todos los potenciales proveedores van y concurren y leen las cartillas, o la página de Facebook online, o donde es el lugar que nosotros podemos publicar para que los potenciales oferentes tengan acceso y puedan saber que esa información, por ejemplo, ese concurso público está viniendo, está siendo preparado. Y la claridad de cuál es la manera más clara en la cual se puede publicar lo que se está explorando, lo que se está buscando, lo que se está esperando, lo que se quiere comprar. Ahora continuemos con el siguiente tema de la Clínica 2, que tiene que ver con las herramientas útiles para la gestión de una contratación transparente. Los dejo con Virginia, que les mostrará en la siguiente diapositiva el formato de procedimiento estándar de contratación. Vamos a ver un formato de procedimiento estándar, ¿no? Y dentro del procedimiento estándar, y aquí aglobo un poquito lo que es el requerimiento de la ley de empresa pública o de contrataciones del Estado públicos con las sociedades anónimas y las juntas. Hacemos una especie de proceso estándar en general, por lo que les digo, porque la transparencia es importante en cualquier proceso de contratación, más allá del formato de cada organización. Y dentro de este formato estándar vamos a ver cuáles son las necesidades de comunicación transparente a lo largo de ese proceso. Entonces, la primera fase es la formalización de la demanda. Y por la formalización de la demanda no es el momento en el que la organización dice yo necesito comprar tuberías o yo necesito comprar papel para imprimir. Es mucho antes. Es el plan anual de compras y contrataciones. ¿Por qué? Porque es importante que todos los potenciales oferentes estén informados de qué es lo que esa organización, Japoe, Dalí, Comayagua, eh, cualquiera sea, está previendo comprar para que tengan la posibilidad de ofrecer sus servicios, ¿no? Segunda fase es la gestión de riesgos. Dentro de una organización dice, a ver, si yo voy a contratar esto, ¿cuáles son los riesgos que tengo en este proceso de contratación? La tercera fase es la investigación del mercado. ¿Okay? ¿Quién provee tuberías? ¿Quién provee cloro para mi tratamiento de agua? ¿Quién provee esta pieza de repuesto? ¿Quién provee el papel de la impresora? La cuarta fase, entonces, es hacer los términos de referencia para la contratación específica. Luego se publica el aviso, se publican los anexos con las especificaciones técnicas de lo que uno quiere comprar. Y finalmente se selecciona al candidato ganador y se hace la contratación. Con este proceso vamos a evaluar, vamos a mapear cuáles son los momentos de comunicación transparente que se necesita tener a lo largo de este proceso. Y entonces tenemos, cuando hablamos de la formalización de la demanda, la definición de la necesidad. Cuando ustedes como organizaciones definen qué es lo que van a comprar, es importante que se comunique, por lo que decía, con el plan de compras, para que todos sepan lo que se va a comprar, lo que tal municipio o tal organización de tal municipio va a comprar, para que se puedan preparar y puedan haber mayor cantidad de candidatos capaces de proveer ese servicio, ¿sí? Y que en definitiva va a repercutir en un beneficio
para ustedes como organización que van a comprar cosas de mejor calidad a menor precio. En un mundo ideal, por supuesto, ¿sí? Tenemos transporte, tenemos precios, es complejo, pero como regla general. En la fase 2 y fase 3 es importante identificar las áreas donde puede haber conflictos de intereses en términos de comunicación. Si hay gestión de riesgos y la investigación de mercado, hay que ver dentro de lo que se quiere comprar si hay alguna empresa proveedora que tenga alguna relación con la organización y entonces identificarla para evitar el nepotismo, para evitar la polución, para evitar este, arreglos que no responden a un proceso de contratación íntegro, ¿no? En la fase cuarto es cuando se elaboran los términos de referencia. Aquí ponemos en rojo, ¿por qué? Porque justamente esto es al revés. Aquí no se necesita comunicar con los oferentes, no se necesita ser transparente con los oferentes, al contrario. Aquí lo que se necesita es la reserva de información. Se necesita que el equipo que está, o el líder de la licitación que está realizando los términos de referencia, no tenga la capacidad o no tenga la intención de abrir o de compartir esa información con potenciales oferentes, porque si no, podría darse el caso que hay una colusión o una connivencia entre en la organización que compra, en el caso de ustedes, con algún potencial oferente, porque ese oferente, al saber los términos de referencia, va a postular o con los precios que se esperan, o con la calidad que se esperan, etcétera. O los términos de referencia se hacen en función de un particular proveedor que tiene ciertos beneficios que otros proveedores no tienen. Bueno, entonces eso es lo que debemos evitar y por lo tanto en este momento, en la fase 4 lo importante es que no se comuniquen y que la... A mí me ha tocado trabajar en realización de términos de referencia en otros en previos, y sé cómo los proveedores llaman y llaman por teléfono y preguntan, y uno dice, no puedo hablar, no puedo hablar, no puedo hablar, este proceso todavía no salió, no se puede hablar y no se puede hablar. Es muy interesante. Así que supongo que a ustedes también les pasará, ¿no? Fase 5 los anexos, aquí es como el corazón del tema de la comunicación transparente, la publicación de la demanda para obtener mayor cantidad de buenos referentes posibles. Y finalmente, la selección y contratación. Aquí, en términos de comunicación transparente, es importante que la organización que fue elegida, o el proveedor, que la empresa que fue elegida, sepa que fue elegida por qué, y sobre todo los que no fueron elegidos también sepan por qué no fueron elegidos. Que haya criterios claros, realizados previos al momento de la licitación o del concurso, o como decía la colega de Capoe, de las cotizaciones que tenían, de cotizaciones, los criterios sean previos para que el que no ganó sepa por qué no ganó, ¿sí? Aquí vamos a pasar muy rápidamente por algunas herramientas de comunicación efectiva para una gestión de contratación íntegra. Aquí está el proceso padrón y vemos, por ejemplo, en la primera parte, en la formalización de la demanda, lo importante es definir normas, estándares y procedimientos para el proceso de contratación que sean claros, que, se- que si no tienen una normativa pública, como decíamos en algunos de los casos de ustedes, por lo menos se conozcan los requisitos previos al momento de llamar al concurso, ¿sí? Con antelación. Y se pueden inspirar en las reglas de contratación pública, aunque no les sean específicamente aplicables, como decíamos. Y se tienen que definir las reglas específicas dependiendo de los niveles, definir procedimientos para cada tipo de adquisición, en el caso que no estén definidos, ¿no? La herramienta 2 es la capacitación a potenciales oferentes. Esto incluye fase uno, 2 y 3. A veces se da que la organización realiza talleres para los potenciales proveedores sobre la importancia de mantener procesos íntegros de compras, que se respeten las reglas de igualdad, la transparencia, la proporcionalidad y la no discriminación. Es decir, cuando la organización inicia el año y ya sabe el plan de compras, puede llamar, convocar a los actuales proveedores y potenciales y marcar que para la organización, para que sea contratado el proveedor por la organización, hay ciertos parámetros de integridad que deben ser cumplidos, ¿sí? Y eso ayuda para que no la concientización de los proveedores
ayuda para que no haya conflictos de intereses o para que no propongan actividades que no sean íntegras posteriormente en el momento de la licitación. La herramienta 3 es el comité independiente, es decir, como decíamos, hay un líder de la adquisición, hay un comité de selección, pero también puede haber un comité tercero independiente, que son observadores. ¿Sí? Que no forman parte de la organización de ustedes, pero son un comité de una sociedad civil, de una organización, que puede ayudar a verificar que realmente el proceso de compra está siendo transparente. Entonces, eso también les puede dar a ustedes una mejora en la reputación por asegurar que se minimiza la capacidad o las oportunidades de corrupción en la compra. También a veces suele ser útil hacer una lista de buenos y malos oferentes, ¿no? Una lista una lista negra, una lista blanca de buenos proveedores. Puede ser útil. Es una lista de organizaciones o personas cuyo desempeño como contratistas puede considerarse inaceptable para el caso de la lista negra y que en ese caso se impide que la entidad celebre nuevos contratos durante un periodo de tiempo específico. Es decir, se saca de los potenciales proveedores cierto proveedor que ha tenido un mal desempeño. Y eso ayuda para potenciales nuevos contratos de evitar caer de nuevo en la misma experiencia. Entonces ya tienen listados los proveedores que no han cumplido con sus condiciones, con sus requerimientos. Y otra es capacitación del personal, para que toda la gente dentro de vuestra organización conozca las reglas y procedimientos de adquisiciones aprobados por la organización. Entonces se sepa cómo gestionarlos adecuadamente. En ese caso se minimiza las arbitrariedades, ¿no? Uno cuando no sabe cómo es el proceso apropiado puede tener cierta flexibilidad que no está dentro de lo que es la norma de la contratación. Entonces, capacitar y tener un equipo fuerte dentro de lo que es la gestión de contratación puede minimizar estos riesgos de contrataciones no transparentes. Muy bien, entonces en la clínica 2 que acabas de ver, Virginia nos explicó los siguientes puntos. La importancia de la transparencia en un proceso de compras íntegro y las buenas y malas prácticas en esta materia. Asimismo, nos habló de las fases de un proceso de compras íntegro y en cuáles de estas fases es importante comunicar para asegurar la transparencia. Y, finalmente, Virginia nos presentó algunas herramientas de comunicación efectiva y nos dio recomendaciones para asegurar la transparencia en el proceso de contratación. Por último, antes de finalizar la clínica 2, te dejamos una herramienta práctica en la que podrás preparar una pieza informativa para un escenario ficticio de compra. En esta misma plataforma de Clínicas de Integridad de Creation Camp, en la sección de capacitación virtual Clínica 2, o sea, aquí abajo vas a hacer clic en un documento para descargarlo en tu computadora. El documento Word se llama Herramienta 2.1 Preparar pieza de comunicación. Ahí se plantea un escenario ficticio en el que tú, como representante de un prestador de servicios de agua y saneamiento, comunicarás acerca de un concurso público la compra de insumos para la potabilización de agua. El ejercicio consiste en analizar los atributos de la transparencia efectiva para el escenario planteado y preparar la maqueta de la pieza informativa para informar acerca del concurso. ¡Excelente! Aquí termina la clínica 2 que hemos dedicado a la transparencia en contrataciones. Esperamos que la sesión haya sido provechosa. Queremos agradecerte por haber llegado hasta el final y esperamos que continúes con la siguiente clínica de integridad que tratará el tema de transparencia presupuestaria. Muchas gracias y hasta pronto.